Entonces vamos a hacer alguna, bueno, la presentación un poco distinta a lo tradicional, que la persona de aquí solamente habla y el público escucha. Entonces voy a estar interactuando un poco con ustedes, ¿de acuerdo? Bien, tecnologías de la información en saneamiento, dice ahí. ¿Por qué lo pongo como pregunta? Justamente porque el tema de saneamiento, que para las personas que vivimos en ciudades es algo muy común. Sabemos que pues vamos a nuestros servicios sanitarios, jalamos la palanca y pues toda esa agua se va, toda el agua sucia, y no pensamos en más, simplemente sabemos que existe ahí y lo usamos. Pero en otros lugares no, y menos pensar en que haya tecnologías de la información aplicadas a todo este tema de los servicios de saneamiento. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Como ven aquí, hablo de la justificación respecto a usar tecnologías para el saneamiento, porque es todo un proceso. Esto no inicia nada más cuando ya tengo instalado un sanitario en mi casa, sino empieza desde que hay un proyecto de preinversión en donde ese proyecto tiene que estar bien sustentado, tiene que estar bien hecho, y al menos para lograr de una mejor manera que la gente se conecte, tendría que ya empezar a contener todo este tema de tecnologías de la información, porque lo que ha estado sucediendo, en muchos casos lo que ha sucedido es que como no se contempla este componente de la información, en cada fase de este proceso hay que estar reinventando la información o estar yendo por esa información a los municipios o a las cooperativas o con la empresa constructora, ¿de acuerdo? Entonces es importante que en cada parte del proceso existe este componente de tecnología de la información, y más aún el componente por lo que estamos aquí, que es el tema geográfico y cómo se puede unir todo eso, ¿de acuerdo? Entonces empezamos proyecto de preinversión, luego seguimos con la construcción. En la construcción, pues las empresas generan planos en AutoCAD o generan, bueno, a través de esos planos que generan en AutoCAD, los imprimen y se los dan a las cooperativas, y después sigue una fase en donde la cooperativa o el municipio se tiene que hacer cargo de toda esa construcción. Entonces, si en estas fases, como lo explico, no hay esta transferencia de datos, no hay esta transferencia de información, entonces resulta un poco complicado que el municipio o que la EPSA se encargue del proyecto. Luego viene el tema de promoción y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Que la EPSA necesita información para empezar a promocionar el servicio. Tiene que saber exactamente cuántas cámaras para el servicio de alcantarillado tiene y dónde se encuentran, y para eso hay que seguir la cadena de información. Y luego viene la parte en donde ya el usuario se conecta, y digamos que ahí se cierra este ciclo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el tema de promociones, que es a partir de donde en el programa Periagua hemos estado enfocados por el tema de el alcance que tenemos, ¿de acuerdo? Y para esto se hizo una
una encuesta, y por eso se llama ahí Conociendo los servicios del alcantarillado, porque inicialmente el servicio de alcantarillado tenía un enfoque en donde el gobierno o las instituciones llegaban con el mensaje de te tienes que conectar al alcantarillado. Pero ¿qué pasa con eso? Que si bien en la lógica nos parece muy entendible, pero ¿qué pasa? Que en realidad si vemos el alcantarillado como un producto, el alcantarillado no está en la mente de las personas como un producto o como algo para comprar, sino tienen así como que es una prioridad muy baja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya tienen algunas soluciones con algún tipo de pozo séptico o algún tipo de solución de saneamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un enfoque mercadológico para esto. Entonces, para saber cómo venderle el alcantarillado a las personas, pues hay que conocerlas. Si yo no conozco a la persona que le quiero vender algo, pues no puedo ofrecerle de la mejor manera el servicio. Y bueno, van a ver una imagen, y aquí es donde yo les voy a preguntar. ¿Alguien me quiere decir alguna experiencia que haya tenido relacionado a esta imagen? A ver, por allá dice que sí. Con innovación de tecnología como programas en la universidad. Ajá. Digamos, utilizar programas de SAT, que simplemente, digamos, una malla curricular y que los estudiantes no quieren simplemente. Ok, los estudiantes no querían usar. Allá tiene una. Bueno, yo trabajo más que todo con el tema del uso eficiente del agua en área rural, y siempre estamos promocionando las nuevas tecnologías en el riego tecnificado. Y muchas comunidades dicen, yo prefiero riego por aspersión, y el hecho es porque por aspersión pueden ver el agua. En cambio, en goteo ya va por cintas debajo de la tierra y a veces no ven que el suelo esté mojado. ¿Ya? Aunque esté mucho más eficiente, utilizan menos agua, pero prefieren más presión porque ven que esté mojado, ven el agua. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna experiencia respecto a esta imagen? Digo, creo que los que estamos aquí, y me puedo equivocar, pero creo que al menos un 10% le ha explicado a su mamá o a su papá cómo usar un teléfono celular. ¿Alguien me puede levantar la mano si le ha explicado? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen nuevas tecnologías y de entrada decimos, no, espérame, yo no le entro a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando venimos con la idea de tecnologías de saneamiento, pues también hubo gente que nos dijo, a ver, espérame, eso no puede ser, ¿no? Entonces, por eso es que hicimos este tipo de innovaciones, y fue un proceso también ahí que duró un tiempo para poderlo lograr, que las instituciones utilizaran este tipo de tecnología. Entonces, lo que hicimos para poder conocer a los usuarios fue ver el proceso con el cual esta institución, que en este caso era Senasva, cómo ellos iban con la población. Entonces, hacían una encuesta manual, que esa encuesta, pues, como lo hemos visto muchas veces, se toma con papel y lápiz, y una vez que ya vas a las casas, se recolecta, se agrupan, de ahí se pasa a que alguien captura la información, se pasa normalmente a una base de datos en Excel, que es lo más común,
alguien hace el análisis o alguien empieza a pensar de cómo puedo acomodar esa información para poder generar reportes y finalmente se generan gráficas y reportes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay muchos puntos en los cuales se vuelve un problema. Desde la toma de la encuesta, si está lloviendo, pues, y se nos puede mojar, o alguien agrupó las encuestas y se dañaron, o X cosa pasó, entonces en cada parte hay cierta problemática. Y pasan cosas como esta, que tenemos el manejo de la información manual, entonces tenemos un bonche de papeles. Y en ocasiones ni siquiera se llega a sistematizar o se llega a poner en un Excel. Y literalmente yo he visto personas que les preguntan, bueno, díganme cuántos beneficiarios son los que estamos atendiendo o estamos beneficiando, vale la redundancia. Entonces, de ese bonche de papeles empiezan a buscar y empiezan a contar uno por uno. Entonces, en lugar de hacer un trabajo que sabemos que con las computadoras nos pueden ayudar mucho, se tardan pues semanas en hacer algo muy simple. ¿Cuáles fueron los retos y experiencias que fuimos viendo? ¿Alguien ha visto esa foto antes? ¿Sí? Ajá. Tenemos ahí, alguien puede estar viendo una viejita, una señora viejita en esa imagen, y alguien puede estar viendo una muchacha mirando hacia un costado. Ajá. Y bueno, ¿por qué este paradigma? Porque además del reto de las tecnologías, es poder centralizar la información y ver la información, aunque sea de varios proyectos, aunque sea de regiones distintas, estamos yendo a lo mismo, estamos yendo a darles saneamiento, darles un servicio de alcantarillado. Entonces había que hacer algunos cambios en nuestra manera de pensar. Hay un teléfono correteando a una persona. ¿Qué pasa? Que así como a nuestros papás no les gustaba mucho la idea de usar celulares, pues cuando vamos a un proyecto, pues a las personas de entrada tampoco les gusta mucho. Entonces, poco a poco esto va cambiando, pero inicialmente esto es una barrera. Y coordinar, el tema de coordinar es, las encuestas no solamente sirven para la cooperativa, porque si en efecto la cooperativa se va a quedar con el servicio y se va a quedar con todo esto, pero hay instituciones como el SENASVA o incluso la APS o otras instituciones que esta información que se está recabando les sirve, y les sirve de mucho para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces ese es el tema de coordinación. ¿Y qué fue lo que les propusimos? Propusimos un proceso distinto, un proceso con tecnología, un proceso en el cual teníamos el tema de tomar encuestas, pero a través de tablets. Entonces, la encuesta, por ejemplo, que ustedes llenaron para el registro, ese mismo sistema que ustedes vieron en esa pantalla, ese sistema se instaló en las tablets. Entonces la gente iba hacia las casas y de entrada ya podía tener esta pantalla de captura. Y lo más interesante es que una vez que la persona toma los datos, eso viaja a un servidor central. En este servidor central, cuando yo ya le doy enviar la encuesta, en ese momento yo ya puedo estarla consultando. Y si este servidor central lo tengo puesto en internet, entonces no importa si yo estoy en La Paz, o estoy en Cochabamba, o estoy en Santa Cruz, yo puedo ver la información, ¿de acuerdo? Y finalmente la herramienta y las herramientas que hemos elegido también nos ayudan a generar el tema de gráficas y reportes, porque son herramientas especializadas para encuestas. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Que
en lugar de hacer un reporte verificando hojas de papel, consultamos la base de datos y esto se tarda ni medio minuto. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí vemos a la persona de ESCOM que estuvo haciendo las encuestas. ¿Cuáles son los resultados? Esta es una comparativa. Bueno, hemos dicho cuáles son los resultados que se obtienen de una forma manual. Entonces, eso es como todo lo que nos estamos evitando. ¿De acuerdo? Tenemos aquí los reportes y también vemos el tema de los resultados utilizando las tecnologías. Ahora, cuando vamos a hacer las encuestas, o al menos en este trabajo que se realizó, había mucha gente que estaba un poco inconforme respecto al trabajo cuando hacían las encuestas manuales, porque, digamos, yo voy a una casa, toco la puerta y no está. Voy a la siguiente casa, voy, toco la puerta y no está. Entonces, cuando hago las encuestas en papel, ese tipo de registros es difícil llevarlo. Entonces, cuando usamos la tecnología tiene aparatos en donde tienen GPS integrados y ahí podemos ver pues dónde está la persona. Entonces, cada encuesta fue diseñada para que si no había alguien que pudiera responder la encuesta, entonces que tomara el punto GPS de todas formas. Entonces podemos ver cuál es la eficiencia de nuestros encuestadores respecto a pues, si eligieron bien los horarios o las zonas en las que eran zonas más despobladas o cosas así. Entonces, por eso habla de visualizar el trabajo en campo. ¿De acuerdo? Y el control de la información también, se generan estos reportes más estructurados, fáciles de entender, todas las respuestas de toda la encuesta pueden ser analizadas de manera muy práctica. Y algo muy importante también es esto que ven aquí, que es se toman decisiones a través de información, no es a través pues, como de dedo, ¿no? Pues es importante eso. Les muestro este mapa que no se ve muy bien, pero lo que quiero mostrar con esto es que yo soy ingeniero en electrónica y yo no sabía nada de cosas de geografía. Entonces me puse, cuando estábamos haciendo esta parte del proyecto, me dijeron, oye, ¿qué pasa si esta información, como ya tenemos los puntos GPS, qué pasa si lo ponemos en un mapa? Entonces me puse a investigar muy rápido en internet y encontré una página que se llama GPS Visualizer y sin tener mucho conocimiento agarré mi base de datos y empecé a jugar con esos servicios de esa página. Entonces puede ver ahí, por ejemplo, cuáles eran los casos factibles y que están ahí pintados con una estrella, cuáles son los usuarios que ya están conectados, cuáles son los usuarios ausentes, que son los rojos, y los azules los que sí fueron encuestados. Entonces, de una manera muy práctica, sin tener que usar un sistema GIS súper sofisticado y muy bueno, que por supuesto que se puede usar, yo en lo particular usé esta porque yo no sabía nada de esto. Entonces, me sirvió mucho para poder mostrar los resultados que se tenían inicialmente. Y luego, después de ir a varias reuniones con el SENASBA, con la APS y otras instituciones, digamos que a vender esta solución, finalmente hubo un proyecto en Oruro, el cual el SENASBA utilizó esta tecnología y de pasar de un proyecto piloto que lo hicimos en Santa Cruz, de una población de 1500 conexiones, se pasó a Oruro
en áreas periurbanas en donde había 10.000 conexiones. Entonces, probamos el instrumento, empezamos a hacer pruebas y finalmente en Oruro, con Senasva y ya con más presupuesto, se hizo todo este levantamiento de la información y ahí ya sí se contrató una empresa especializada en GIS que empezó a generar mapas con ArcGIS y con otras herramientas más sofisticadas y ya pudieron identificar ahí, por ejemplo, hay disponibilidad de módulos sanitarios completos en viviendas y así como está ahí 20 gráficas o muchos más. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que pudimos escalar esto, pudimos pasar de algo pequeño que hicimos en pruebas de laboratorio, lo pudimos pasar a realmente un proyecto en grande, digamos. Y si no me equivoco, ahorita están usando incluso algunas otras herramientas que son de paga y que son muy buenas para poder hacer este tipo de trabajo un poco más fácil. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Antes de pasar a... Tengo otro temita pequeño. ¿No? Acá. Tal vez podrías especificar un poquito más por qué la EPSA debería saber eso de sus usuarios. O sea, ¿qué es el problema para la EPSA cuando el usuario no quiere ser beneficiario? Ya. Muy bien. Es importante el tema, como les decía al inicio, el tema de conocer a los usuarios, porque en ocasiones suponemos cosas como empresa, como cooperativa, suponemos que la gente va a estar muy contenta de que ya tenemos alcantarillado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente no lo ve así, la gente dice, uy, me van a subir la tarifa, uy, el alcantarillado no sirve, está aquí la cámara y está rebalsando, ¿cómo es que voy a estar pagando esas cosas? ¿No? Entonces, este tipo de sistemas nos ayuda para poder acercarnos con la población, nos ayuda a recibir información de la población, que si tenemos esa información entonces podemos ejecutar acciones. Si no tenemos esa información, entonces seguimos sentados en nuestros escritorios, ¿de acuerdo? Entonces hay que utilizar estas nuevas formas. Incluso yo no les digo utilicen la herramienta que yo utilicé, hay herramientas como lo que está usando ahora Senasva, incluso hay herramientas en Facebook, hay herramientas en Twitter, hay otras herramientas en Internet, pero ¿qué es el concepto? El concepto es ir al usuario, ¿de acuerdo? Porque si conocemos qué es lo que está sucediendo, entonces ya podemos tomar acciones y acciones mucho más certeras. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y eso tal vez como observación, eso no solo para el tema de conexión, ¿no? Muchas veces tenemos problemas en el manejo del saneamiento, del alcantarillado, problemas con se largan muchas grasas, no sabemos, no funcionan nuestras plantas de tratamiento como aquí en Tarija es el caso, y hay que saber por qué se dan esos problemas, por qué hay mucha grasa en el alcantarillado, y para eso para subsanar esos problemas también es muy importante conocer a los usuarios, ¿no? De dónde vienen realmente esos problemas, y yo creo que en ese sentido tiene mucho potencial lo que acabamos de ver. Así es. Bueno, algo que se me pasó poner en la presentación es todas estas herramientas que utilizamos son de software libre, y no es que el software libre sea la gran maravilla, simplemente es algo que podemos utilizar, que está ahí en internet y que
si conocemos un poquito, entonces lo podemos traer, y podemos sacarle provecho. Entonces, como les digo, iniciamos con todo esto y prácticamente, como dice Mijael también en la presentación anterior, de licencias pagamos nada. Realmente, para poder instalar en las tablets gastamos una aplicación en Android que nos costó 28 bolivianos solamente. Todo lo demás fue gratis en cuestión de software y un poco de conocimiento de parte del equipo. Entonces, ¿qué es la invitación respecto a este tema del software libre? Investiguen, pónganse un poquito a curiosear qué soluciones hay antes de empezar a ver soluciones de paga. Podemos buscar este tema del software libre. Y bueno, ¿qué es ese SIGMO? Resulta que en el programa de Periagua no solamente estamos viendo el tema de saneamiento, tenemos varias áreas, entonces, o varios indicadores que atender. Entonces, uno de ellos es el tema de eficiencia de las EPSAs. En este indicador se desarrollaron dos softwares. Un software es este que se llama SIGMO APSP, que se refiere a un sistema de control y monitoreo para los componentes de la red de agua potable y el sistema de saneamiento. ¿Cómo funciona esto o para qué sirve? Este es un pequeño esquema en donde en el servidor de la cooperativa que está puesto en internet le llegan datos, y estaban mencionando por ahí algún tema de telemetría. Justamente este sistema aprovecha los sistemas de telemetría que la cooperativa ha estado implementando. Hay ciertas empresas que se dedican a esto utilizando la tecnología celular, y lo que hacen es que envían información de lo que está sucediendo en ciertos puntos de la red. Inicialmente en los pozos fue lo primero que se vio, porque son puntos importantes en donde se genera mucha información todo el tiempo. Entonces, este sistema está hecho para poder visualizar toda esa información. Esta es una pantalla del menú en donde tenemos ahí el tema de red de agua en el mapa, los puntos de control que se pueden dar de alta. Puntos de control, estamos hablando algún punto en la red que queremos medir, y como estamos hablando de temas hidráulicos, tenemos temas de presión, caudal, nivel, las fuentes de abastecimiento, estaciones, este debe de ser estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento, aducciones, plantas de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que buscamos con este software que ya está desarrollado? Buscamos que la EPSA sepa qué es lo que está sucediendo en su sistema de agua, ¿de acuerdo? Entonces, tanto de la información que le llega automáticamente a través de los equipos de telemetría, como también de algunos puntos que se pueden obtener información pero de forma manual. Esta aplicación también se instala en los móviles, en un teléfono, de tal forma que yo puedo definir, imaginemos que en esta parte de acá yo quiero saber cuál es la presión, pero no tengo el dinero por lo pronto para poner un punto de telemetría. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que voy con mi teléfono celular, en la aplicación genero un punto de control y con algún
equipo de medición, mido cuál es la presión. Entonces puedo destinar una persona que cada cierta hora o que cada día vaya y cheque cuál es la presión, y si está fuera de rango, entonces eso me genera alertas. Entonces lo que está programado en el sistema es que los puntos de control cercanos se van a alertar. Digamos que si este punto de aquí está fuera de rango y el pozo más cercano que tendría, digamos que hay baja presión, si el punto de control más cercano es un pozo, entonces este pozo también se alerta, porque el pozo es el que produce agua para que inyecte a la red y eso genera presión. Entonces, a través de este sistema podemos alertar a los usuarios técnicos, es decir, a las personas técnicas de la EPSA, para que revisen qué es lo que está sucediendo en el sistema de agua. Y el otro sistema, que es un sistema para la gestión y el manejo de los micromedidores. Cada uno de nosotros tiene en sus casas un micromedidor, un medidor en donde se está viendo cuánta agua es la que consumimos. Entonces, este otro sistema que se generó es para el control de esos medidores, cada cuándo hay que darles mantenimiento, cómo es el consumo, y poder determinar también a través de toda la información que se genere cuál es el grado de sobreregistro o subregistro que tiene la cooperativa. Es decir, la cooperativa empieza a inyectar agua al sistema, y a través de los micromedidores podemos ver cuánta agua es la que vamos a cobrar. En un mundo ideal, lo que produzco sería lo que cobro o lo que facturo, pero como no estamos en el mundo ideal y los micromedidores también se van degradando su calidad de medición, entonces ahí es donde este sistema entra para poder ayudarnos. ¿De acuerdo? Y esta es una de las pantallas, y aquí, bueno, para mí entenderlo fue bien complicado, pero el tema general es eso: cómo es que a través de este sistema podemos registrar todos esos medidores, porque esos medidores vienen de fábricas, y dependiendo de la fábrica es el tema de calidad y qué tanto se va a degradar, en cuántos años, y en un montón de parámetros. Entonces, para eso nos sirve este sistema. Ajá. Y bueno, con esto termino mi presentación. Les quiero mencionar nada más por último, estos sistemas, aunque no son software libre, utilizan plataformas de software libre también. Están desarrolladas en PHP para los que saben de programación, y están desarrolladas con sistemas Linux también. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de utilizar todo este tipo de tecnologías es para poder abaratar costos, pero tener una buena calidad en los productos. Usar software libre no significa mala calidad. Usar software libre, hay software libre muy muy bueno. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al expositor. ¿Alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta que tenga el público presente? ¿Alguno de los participantes? Bueno, despedimos de nuevo con un fuerte aplauso al ingeniero Paul Aguirre, que pertenece al proyecto Periagua GIZ.